Es la vida que escogemos, la actividad en la que decidimos desempeñarnos, el quehacer positivo y creador de cada día, lo que da sentido y un valor de tiempo que pasa. Así fue para Arturo Mundet, quien a temprana edad decidió adherirse a un sueño, llegar a ser un poderoso industrial. Su familia, de clase media, trabajaba en la industria del corcho en el renglón de la manufactura. Derivado del alcornoque, el corcho se produce en Gerona, en donde una gran parte de su población se especializó en su manufactura e industrialización. Hijo de Lorenzo Mundet y Teresa Carbó, Arturo nació en Gerona, España, en 1879. Tuvo dos hermanos, José y Catalina. A sus 17 años trabajaba y estudiaba arduamente, alternando sus ocupaciones para apoyar a su padre en la administración y vigilancia de sus negocios en la industria taponera de corcho y derivados. A sus 18 años, sus inquietudes eran claras. Antes que las ganancias, le interesaba llegar a ser un acreditado productor industrial, transformar las materias primas con perfección y surtir artículos manufacturados por él, garantizándolos con el prestigio de su nombre. Su aventura en el mundo de los negocios la inició en 1897, cuando se embarcó a Nueva York para trabajar al lado de su hermano en los negocios de su padre. A sus 20 años regresa a España. Por este tiempo funda la Casa Mundet de Portugal, que logra dejar operando con 500 obreros cuando decide partir a probar suerte en los negocios en el México de finales del siglo XIX. Llevando en mente el negocio del corcho, inicia su manufactura en México en 1902, en un edificio de la colonia Guerrero. El empuje logrado en los propios negocios familiares en Nueva York y Portugal lo llevan a convertirse al poco tiempo en el líder de la industria corcho taponera. A principios del siglo XX, la aparición de la corcholata en Estados Unidos revolucionó el arte de tapar botellas. Arturo, como buen emprendedor, ya casado con Anita Gironel, buscó de inmediato integrar su negocio a los cambios marcados por la innovación. Sin titubear, integra de inmediato Casa Mundet a la producción de la corcholata. Instala en sus locales los más modernos equipos de la época y se inicia en esta industria. El afán de hacer crecer el negocio lo lleva del ramo de tapadoras de botellas al de distribución de productos para embotelladores. De distribuir extractos y esencias, lavadoras de botellas y máquinas para embotellar, se inicia en la producción de refresco. Ocupado en pleno en el desarrollo de sus negocios, lo sorprende la revolución, prueba más que severa para Arturo, que le exige para salir adelante mucho carácter, firmeza y sobre todo fe en sus propias fuerzas y las del destino del país. A pesar de los ires y venires de la revolución, Arturo sigue trabajando en el concepto de una bebida elaborada a base de jugo concentrado de manzana. En ese tiempo, como no contaba con las instalaciones industriales ni con los laboratorios para procesar la manzana y elaborar el concentrado, y como el país no producía la manzana suficiente para producir el concentrado requerido para atender la demanda calculada del mercado, decide importar el concentrado de Canadá y lanzarse a la producción del sidral Mundet. Desde sus inicios, el sidral fue una bebida pasteurizada, proceso que le ha valido a Sidral Mundet el reconocimiento y aceptación durante sus 100 años de vida. Incluso los médicos es la bebida que recomiendan para los enfermos estomacales. El reparto de la bebida era un asunto también medular. La visión de Arturo lo lleva a diseñar un esquema de reparto de vanguardia, que marcó toda una era en el sistema de distribución del refresco. Una de sus preocupaciones fue la innovación. Constantemente renovaba equipo, adecuaba instalaciones y locales, siempre para ajustarlos a lo más moderno de la industria. En 1952, Casa Mundet contaba con 9 líneas automáticas. Su producción global sobrepasaba las 600,000 botellas diarias, proporcionando trabajo a 1,000 obreros y empleados. En 1965 fallece Arturo Mundet, pero el sidral y sus acciones alrededor de la industria siguieron adelante. En 1966 se inauguró una planta para producir corcholatas y tapones de corcho. Para ese entonces se había introducido un procedimiento automático para producir 6 millones de corcholatas al día. En 1970 se inauguró la filial Jugos de Frutas Mundet S.A. para procesar, como era deseo de Arturo, manzanas cultivadas en el Estado de México y Puebla para la elaboración de jugos de frutas y aromas naturales. En 1970 en Gómez Palacio, Durango, se inauguró una fábrica de jugos para aprovechar la abundante producción de manzana de Chihuahua, Coahuila y Durango, con destino a la creciente demanda de sidral Mundet. Arturo desarrolló una intensa labor filantrópica. Donó muchos millones de pesos para la creación y funcionamiento de asilos para ancianos, casas de maternidad y parques como Maternidad Mundet del Sanatorio Español.
Casa para Ancianos Arturo Mundet, Maternidad Arturo Mundet y Parque Mundet. La semilla de Arturo quedó y dio grandes frutos dignos de mencionar. Bajo la presidencia de Jorge Sindel Mundet en 1971, la empresa inició la operación franquicias, estableciendo al siguiente año 13 embotelladoras en las ciudades de Córdoba, Veracruz, Tehuacán, León, Tabasco, Toluca, Oaxaca, Culiacán, Acapulco, Guadalajara, Querétaro, Morelia y Colima. En 1972 estrenaron en la Ciudad de México instalaciones con los más modernos procesos de automatizado del momento para echar a andar 6 líneas de embotellado capaces de producir 3.250 botellas por minuto. Dinamizó su distribución utilizando modernas unidades de transporte y distribución organizadas en 200 zonas de reparto. En 1973 amplió la línea de tamaños del refresco con la introducción del Sidral Mundet Familiar y el Orange Mundet Familiar. Hoy, con 100 años de vida, Sidral Mundet sigue su camino conservando su calidad original como el refresco de manzana más apreciado en México, gracias a los cuidados que aún se mantienen en el proceso integral de su producción. Esta es la historia de un innovador infatigable, capitán de la industria refresquera. Impulsa, recibe como un ejemplo para las siguientes generaciones a Arturo Mundet Carbó en el Salón del Empresario en México.